El Instituto Tolstói se ha consolidado como una de las instituciones educativas más comprometidas con la formación integral y humanista en nuestra comunidad. Durante los últimos años, su crecimiento académico, social y cultural ha estado profundamente ligado al liderazgo de su director, el profesor Rubén Darío Flores Arcila. Bajo su dirección, el instituto ha fortalecido sus proyectos pedagógicos, promoviendo la lectura, el pensamiento crítico, la convivencia y el desarrollo de competencias esenciales para la vida. Su visión ha impulsado iniciativas que van más allá del aula, que buscan formar ciudadanos reflexivos, responsables y capaces de transformar su entorno. Hoy conversamos con él para conocer más a fondo sobre la situación económica actual que está enfrentando Rusia por su guerra con Ucrania. Bueno, buenas tardes, nos encontramos acá con el profesor Rubén Darío, de acá también director y presidente de acá del Instituto Tolstói, de acá de Colombia. Bueno, profe, nosotros venimos del área de geopolítica con el profesor Hugo Manuel Flores. Nosotros estamos tratando, como uno de nuestros temas, es sobre Rusia y la Unión Soviética en sus tiempos. Como pues actualmente nosotros en un primer principio queremos tratar acerca de lo económico. Como primera pregunta tenemos acerca de las medidas internas que ha tomado Rusia últimamente para enfrentar las sanciones económicas que ha atravesado por temas así del actual conflicto que se ha presentado con Ucrania. Bueno, muchas gracias, queridos jóvenes, queridas jóvenes, por venir al Instituto Cultural León Tolstói, una institución que fue fundada en 1944 y que hace parte del patrimonio cultural, intelectual y artístico, también arquitectónico, de nuestra ciudad, querida capital de Colombia y de la Candelaria. Sobre la pregunta, voy a decirlo con franqueza, yo no soy economista, pero soy un estudioso, un experto de Rusia. Recientemente fui conferida, me fue hecha la distinción de profesor emérito ilustre de la Universidad Pushkin de Moscú, que es una institución muy prestigiosa del Estado, una institución universitaria del Estado de la Federación de Rusia. Entonces, sobre la pregunta, ¿desde qué campo yo respondo? Yo soy lingüista, soy profesor de semiótica, teorías de la comunicación. Entonces, y experto en Rusia, porque yo hice estudios de pregrado y posgrado en la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos, Patricio Lumumba. Yo creo que el asunto del actual conflicto de Rusia con Europa Occidental, con la OTAN y con los Estados Unidos, porque Ucrania es, desgraciadamente, es realmente una tragedia. Ucrania es como el ariete en manos de la geopolítica, del uso de un territorio que está entre Rusia y Europa Occidental, el uso de Ucrania como un territorio para debilitar, para atacar y para mantener la hegemonía política del mundo occidental. Mundo occidental que está en crisis económica, en crisis intelectual, en crisis política también. Eso lo pueden leer ustedes en las noticias, lo pueden leer en las informaciones sobre el estado actual de las economías en todos estos países. Entonces, el preámbulo para responder a la pregunta de ustedes sobre en qué situación se encuentra la economía de Rusia, cuando se pregunta sobre en qué situación es porque hay una expectativa sobre cuál va a ser el desenvolvimiento de la economía de Rusia. ¿Y por qué hay una pregunta sobre la economía de Rusia y qué va a pasar o qué pasó con ella? Porque buena parte de la información sobre el mundo exterior que llega a Colombia es una información producida por los sistemas, la industria de información del mundo occidental, básicamente la industria de la información de los Estados Unidos. Entonces, digo esto porque esa información tiene que ver con el año en que comenzó lo que se llama en Rusia la operación especial o la guerra. Y en ese momento había una expectativa en todos los grandes medios de información, en Francia, en Inglaterra, en los Estados Unidos, en España, en Bélgica, en todo el mundo occidental, que Ucrania, con el apoyo de la OTAN,
Básicamente Ucrania recibe apoyo militar, financiero de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es una organización ofensiva militar de Occidente. Entonces, a la pregunta, ¿qué va a pasar con la economía de Rusia?, que era el tema de toda la información en el año en que comenzó ese conflicto en Ucrania. La respuesta era: la economía de Rusia se va a caer. La economía de Rusia va a ser destrozada por un conjunto, van casi, no sé, miles de sanciones desde ese momento contra Rusia. Básicamente esas sanciones eran contra la economía, castigar a la economía de Rusia, demoler la economía de Rusia, destrozar el aparato productivo de Rusia, destrozar las cadenas logísticas de importación y exportación de Rusia, destrozar los instrumentos financieros con los cuales la economía de Rusia mantenía sus intercambios, sus pagos de materias primas, recibía los pagos por las ventas de tecnología y materia prima de Rusia. Entonces, las instituciones económicas occidentales se pusieron del lado de la respuesta, la reacción militar de Ucrania ante el hecho de que Rusia veía una amenaza en el territorio de Ucrania, porque había un paulatino desplazamiento, expansión y desplazamiento de armas hacia lo que se llama la frontera con Rusia. Entonces, en Colombia no sabemos, pero la historia europea es una historia de acuerdos sobre seguridad. Toda la historia europea desde el siglo XVIII son historias sobre doctrinas, formulación de acuerdos, convenciones, tratados, negociaciones en las cuales se delimita la seguridad en las fronteras, con la creación de zonas de protección, que se llaman zonas tapón, se llaman zonas de seguridad. Esa es la historia europea. Entonces, apareció como si por primera vez ocurría que un Estado se pregunta, el Estado ruso, se pregunta: bueno, señores, queremos saber por qué no detienen la expansión militar de la OTAN a nuestras fronteras, cuando en esa expansión militar, con bases militares en Grecia, bases militares en muchos países europeos, enfilando sus armas contra Rusia. Bueno, entonces la reacción de Rusia, dado que las negociaciones habían sido inútiles, vuelvo a repetir, es una historia en Europa occidental la creación de acuerdos, de negociaciones, de tratados, de documentos en los cuales se establece: este territorio va a ser neutral, ¿verdad? Eso viene como resultado de las guerras, porque los estados europeos han sido estados coloniales, han sido estados guerreristas invasores. Las guerras entre Alemania y Francia, las guerras entre Inglaterra contra el Estado alemán, las guerras de Italia contra Francia cuando se alió con la Alemania durante los años 40, durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces es importante recordar que la historia europea es una historia de guerras, porque los estados europeos han sido estados invasores, y esas guerras han dado como resultado una filosofía, por así decirlo. El Estado francés hace un acuerdo con el Estado alemán al final de una guerra para que haya una serie de territorios en los que no va a haber armas, en los que no se va a atacar. Hay un sentimiento de inseguridad y de temor frente a los otros estados en Europa occidental como resultado de una tradición de guerras, desconfianza, invasiones y hostilidad. Rusia ha sido invadida desde el siglo XIX. Napoleón invadió a Rusia y fue derrotado. Nuevamente en el siglo XX, Rusia fue invadida por las tropas de Hitler. No, sorpresivamente, en la madrugada, el 21 de junio de 1944. Rusia fue objeto de un ataque por la espalda, puede decirse, por Alemania. Bien, entonces, esa historia, por un lado, de tratados para proteger las fronteras como resultado de una permanente desconfianza entre los estados occidentales europeos por cuenta de los programas de expansión militar, ya fuera de uno u otro estado, dio como consecuencia, luego de guerras muy sangrientas, la puesta en la mesa de documentos para llegar a ¿qué? A claridad. ¿Usted me va a poner armas? ¿Usted no me va a poner armas? ¿Cuántas armas? Entonces eso hay que decirlo. Entonces, cuando Rusia es objeto de un asedio que se vio desde los últimos 10 años, 20 años, por cuenta de que luego de la
disolución de la Unión Soviética, Occidente prometió que no iba a haber expansión de la OTAN hacia Rusia, que una vez liquidada el Pacto de Varsovia, se liquidaría la OTAN como instrumento militar ofensivo de los estados europeos. Ya no existe la Unión Soviética, ya no hay el campo socialista, ya no hay más amenazas de parte y parte, pues entonces lleguemos a un acuerdo. No va a haber expansión más de armas hacia el frente oriental. Bien, pero como dice el dicho, caras vemos, corazones no sabemos. Y entre tanto, la OTAN siguió expandiéndose. Cuando ocurre hace ya casi más de 3 años el conflicto en Ucrania, que obligó al Estado ruso a defender a sus ciudadanos, porque Ucrania está dividida en 2 grandes regiones, la región occidental y la región oriental. La región oriental es de hablantes rusos, y esos hablantes han sido objeto de ataques, de hostilidades por parte del gobierno entonces de Ucrania. Y Rusia decide que hay que protegerlos. Las sanciones se hicieron para destrozar a Rusia. Esas sanciones fueron realizadas con unos instrumentos financieros, unos instrumentos comerciales y unos instrumentos diplomáticos, con el fin de aislar a Rusia de su entorno comercial, con el fin de destrozar los instrumentos de movilización de recursos financieros con los cuales se compra y se pagan los recursos y los servicios necesarios para el desarrollo y el sostenimiento de una economía. Entonces, ¿qué pasó? Se eliminó el SWIFT, se cortó a Rusia del SWIFT, hubo un atentado terrorista contra el oleoducto Nord Stream. Era un oleoducto que llevaba petróleo y gas a la economía de Alemania occidental, a la economía de Alemania. Fue un atentado terrorista, eso está demostrado. Los estados de Suecia, Alemania, suspendieron las investigaciones, a pesar de que los expertos llegaron a la conclusión de que ese atentado solo pudo haber sido hecho por un grupo que tuviera un soporte tecnológico de inteligencia militar que fuera un soporte de un Estado. Solo un Estado con tecnología podía haber ayudado para que ese atentado se estalló, el oleoducto que a través del Mar del Norte llevaba hidrocarburos a la economía alemana. Entonces, con eso se destrozó el comercio de Alemania con Rusia. Eran fuente de muchos recursos económicos. Segunda medida. Tercera medida, se prohibió a todas las empresas europeas, primero, comerciar con Rusia. Se les obligó a retirarse del mercado ruso. Básicamente se retiraron las grandes empresas de lujo, los Mercedes-Benz, los relojes caros, o sea, toda una serie de mercancías que van para consumidores de estrato 6, como decimos en Bogotá y en Colombia. Entonces, la eliminación de acuerdos unilaterales, el rompimiento o la ruptura de acuerdos de modo unilateral comerciales. Todas las empresas automotrices europeas se fueron del mercado ruso. Empresas como, por ejemplo, la Mercedes-Benz, que tenía un gran mercado en Rusia. El mercado de Rusia es el mercado de más crecimiento en el área automotriz, en Europa occidental y oriental. Eso lo reconocía hace 3 años en una entrevista, yo la leí en francés. El director de la Renault decía: la mayor expectativa de crecimiento real del mercado automovilístico de la industria francesa, el mercado más importante de crecimiento crecimiento de las ventas del sector automotriz para Francia es Rusia. Y rompieron unilateralmente por la presión, después se vio la presión de los Estados Unidos. Bien, entonces Ucrania terminó siendo un actor de una categoría, no sé cuál, en el diseño geopolítico de los Estados Unidos, en su, digámoslo, diseño geopolítico, en el diseño geopolítico de los Estados Unidos para mantener su hegemonía global. Ucrania fue un factor para debilitar a Rusia, que es un Estado que emergió fortalecido en estos últimos 20 años. Entonces, ese conjunto de acciones, de sanciones comerciales, producían la ilusión en los círculos dirigentes de Europa Occidental, que tienen, un grado también de arrogancia, heredera de la época del colonialismo
político, ¿verdad? Cuando las metrópolis europeas tenían como colonias de las que obtenían recursos materiales toda África, toda Asia. Luego siguió un colonialismo cultural y un colonialismo político. Ustedes saben que un poder que no es contrastado genera arrogancia y esa arrogancia produce ilusión. Ese fue la premisa para el equívoco en el análisis de la dirigencia europea, que pensó que con esas sanciones iba a destrozar a Rusia. Desconocía, por un lado, que la diplomacia de Rusia había preparado durante un lustro, yo diría, una red de aliados en África y en Asia. Desconocía también que Rusia tenía acuerdos comerciales con países como Turquía, con países como Vietnam, con países como la India, con países como países del sureste asiático. Es decir, había un mundo de acuerdos comerciales, de importación-exportación, que no dependían del mercado europeo occidental. Y eso usted lo puede ver cuando va a cualquier ciudad de Rusia. Yo estuve recientemente allá. Los supermercados están repletos de productos que provienen no de países europeos occidentales, de otros mercados que los producen. Textiles de Marruecos, textiles de la India, carne que viene de Argentina. La producción de quesos fue sustituida. Los quesos se importaban, una buena parte, de Suiza, de Francia, básicamente. Y los quesos, Rusia es un país muy consumidor de productos lácteos. Su propio mercado no daba abasto para satisfacer la demanda de la población. Entonces Rusia hizo sustitución de importaciones, una política de sustitución de importaciones en un país que tiene, en primer lugar, 17 millones de kilómetros cuadrados, en un país que está entre los 10 primeros productores de petróleo. Y ese es otro punto muy importante de cómo Rusia, pues, desarrolló las premisas que ya tenía, primero, de su industria, de sus alianzas comerciales, resultado de una red de acuerdos diplomáticos, porque la diplomacia es paralela con el comercio. La diplomacia es, por así decirlo, el puente de avanzada por donde pasa el comercio. Bien, entonces Rusia, cuando llegan esas sanciones, que en parte eran esos acuerdos anteriores comerciales, por ejemplo, acuerdos comerciales para importar quesos, productos lácteos de Francia y de Suiza, eran un modo de crear una relación de confianza, ¿verdad? Pero Suiza se incorporó a los países de las sanciones, Francia se incorporó, España se incorporó, Italia se incorporó, países que exportaban quesos y charcutería. Por ejemplo, la charcutería española era muy apreciada en Rusia. ¿Qué hizo Rusia? Pues, como dicen, el palo no está para hacer cucharas. Entonces decidieron que ese palo que venía de Europa Occidental no les permitía hacer cucharas y se dedicaron a desarrollar su propia industria de lácteos. El resultado, para dar un ejemplo de la respuesta a esa sanción en esa rúbrica, en ese sector de la economía, es que Rusia está produciendo quesos de todo tipo para un mercado enorme. El petróleo. Eso sería tema de una conversación muy amplia. Yo no voy a sino a tocarla y con eso concluyo. Cómo Rusia respondió exitosamente a esas sanciones y eso permitió en un país que ya tenía una tradición de autarquía. Autarquía es un término griego que significa que como es un país tan grande, tiene la mayoría de los recursos que otros países importan, ellos los tienen. Y Rusia tiene una tradición desde el siglo XX de sustitución de importaciones y de proveerse ella misma recursos o bienes que antes no se producían en el país, dadas las inmensas extensiones del país. Entonces Rusia lo que hizo fue una sustitución de importaciones. Esa sustitución de importaciones permitió desarrollar la industria nacional. Pero además tuvo una red sólida de otras relaciones comerciales que la independizaron de las redes comerciales con Europa Occidental y los Estados Unidos. Y aquí que se habla mucho de la mano libre del mercado en Colombia, que aquí no hay mano libre porque es la mano de 4 grandes monopolios de Colombia, entonces ya se habla de la mano libre del mercado y de las libertades económicas, pero eso es la mano libre de solamente 4 grandes empresas. Pero bueno, digamos que eso es como a nivel de relato y de una anécdota en la que no me voy a extender. Entonces, Rusia creó una nueva red de acuerdos comerciales con otros países porque en este momento, en el sur global, hay un desarrollo que en Colombia no conocemos de las industrias de bienes y servicios de otros países como Vietnam, como la India, como el sureste asiático, como Turquía. Y con esos países Rusia tiene unas buenas relaciones diplomáticas y comerciales, total que esos países la proveen en el caso de las
una producción agrícola que en Rusia, en lo largo del invierno, no se puede, el campo no permite abastecer completamente el consumo de productos agrícolas, en el caso de verduras, frutas, hortalizas. Entonces ese mercado de frutas, hortalizas y verduras, que antes venía de Italia o de España, esos productos se los compraba los empresarios, se los compraba a esos países, ahora se los compran a los países del sur global. Entre otras cosas, venden los chilenos, venden aguacates en Rusia. Entonces, y por último, otra esfera con la cual Rusia enfrentó muy bien esas sanciones fue la del orden del petróleo, el mercado del petróleo. Decía yo que de eso no se sabe casi nada en Colombia. Habitualmente, o mejor dicho, el statu quo, el orden del mercado mundial del petróleo tiene dos instrumentos, grosso modo, que es los petrodólares. Y tiene otro instrumento que es la OPEP. Pero hablemos de los petrodólares. El petróleo en el mercado internacional, los barriles de petróleo se hacen equivaler a dólares. Es decir, el mercado del petróleo se regula y se compra y se vende apoyándose en la divisa norteamericana. ¿Qué hizo Rusia? Decidió desprenderse del dólar. Entonces crearon un mecanismo bastante complicado, complejo, por el cual el petróleo no se paga en dólares, sino que se paga en rublos. Y el petróleo de Rusia, además, no puede ser sustituido del todo en Europa Occidental, que por un lado pues, se permitió el atentado terrorista contra el Nord Stream, en el norte, que pasaba por el mar Báltico y llegaba hasta Alemania. Entonces Rusia y Alemania y Europa se quedaron sin petróleo de Rusia, pero no lo pueden del todo sustituir, porque el petróleo que viene de los Estados Unidos, que es el que vino a reemplazar en el mercado de consumo de petróleo en Europa Occidental, Estados Unidos vino a reemplazar el petróleo de los Estados Unidos. Pero el petróleo de los Estados Unidos, ustedes lo pueden imaginar, es más caro. ¿Y por qué es más caro? Porque las distancias son más largas. Porque una cosa es traer petróleo a Ecuador desde Colombia y otra cosa es traer a Ecuador petróleo desde Canadá. Es muy simple. Entonces Rusia logró crear un nuevo mecanismo de compra del petróleo que pasa por la divisa del rublo y no por la divisa del dólar. Eso es un fenómeno, prácticamente una innovación en el mercado, un hecho nuevo, porque el mercado se regula, como les digo, por los petrodólares. Y bueno, lo que vemos en Rusia ahora es que en el mundo, en la geografía de Europa, es que como resultado de la crisis en el abastecimiento de petróleo a Europa Occidental, fueron las economías, sobre todo la alemana, que resultó perjudicada con esa acción terrorista de hacer estallar por un acuerdo de estados. Hay muchos estudios que dicen cuáles estados, yo no voy a hablar ahora de eso, que se confabularon para romper con ese acto terrorista el comercio de petróleo de Rusia a Alemania. Y el resultado de lo que ustedes pueden leer en la prensa, la gran recesión que hay en Alemania, el desplazamiento de las empresas alemanas a otros países, a Estados Unidos o a la China buscan, porque el costo de la energía en Alemania es muy alto. Materia prima y energía han creado una crisis que no se conocía en Alemania y para la cual por ahora no hay salida. Entonces, la economía de Rusia se fortaleció con esta crisis. Bueno, muchas gracias.